Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video anterior habíamos mirado la reseña, la información, la inicialización de una impresora que para Latinoamérica se distribuye con la referencia L1250 y para Europa se distribuye como la ET-1810. Habíamos dicho que es una impresora inalámbrica y por tanto pues en este video vamos a mirar cómo hacer esa conexión para imprimir desde dispositivos móviles o desde computadores. Por tanto, vamos a ver la conexión de la impresora a la red con la ayuda de un dispositivo móvil. También vamos a mirar si no tuviéramos ese dispositivo móvil, solamente tuviéramos un computador. También vamos a hacer la conexión Wi-Fi Direct, que es otra manera de conectarse con la impresora. También vamos a mirar cómo restaurar la configuración de red para volver a conectarnos de pronto a otra red. Y por último voy a responder un par de preguntas que usualmente la gente sabe hacer conforme a este tema. Entonces vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos la impresora lista para empezar con este video. Entonces primero vamos con la configuración de la impresora con la red, con la ayuda de un dispositivo móvil, que en este caso tenemos este celular. Entonces primero que todo la impresora tiene que estar encendida. Acá en el celular entramos a Google Play para descargar la aplicación que nos va a permitir hacer esa conexión, y en el buscador colocamos Epson Smart Panel, le damos ahí. Por aquí la tenemos en el medio, entonces le damos instalar. Las otras pues son de publicidad y todas esas cosas, pero elegimos la propia que tiene este icono. No sé si con el tiempo cambie ese icono o cambie el peso, algo así, pero bueno, de todas maneras por ahora se llama Epson Smart Panel. Esperamos que se descargue. Listo, ya se instaló. Ahora se está analizando con el antivirus interno. Ahí nos mandan también la publicidad. Bueno, le damos a abrir simplemente. Esperamos que abra. Aquí aceptamos el contrato de licencia. Aceptamos la declaración de privacidad. Aquí le damos en siguiente. Le damos aquí en siguiente. Para compartir la ubicación le damos que mientras esté la aplicación activa, entonces le damos siguiente. Aquí nuevamente le damos en permitir. Aquí va a empezar a buscar los productos que estén alrededor. Esperamos un momento. Si lo encuentra, pues bien, podemos continuar de una vez, pero si no lo encuentra, que eso es lo que yo quiero para que no se conecte así como automáticamente, sino que tengamos que hacer un paso adicional. Entonces aquí nos dice que si queremos comprobar que si nuestro producto es compatible con la conexión inalámbrica. Yo le voy a dar que no, porque yo ya sé que este producto, esta impresora, sí es compatible con la conexión Wi-Fi. Entonces aquí le damos configurar un nuevo producto. Entramos como a una especie de chat aquí, donde nos dice que vamos a empezar. Pero antes de empezar tenemos que hacer algo acá en la impresora para que la impresora sea reconocida y así podemos configurarla. Lo que tenemos que presionar es acá el botón de Wi-Fi. Lo tenemos presionado hasta que empiecen a parpadear las luces. Listo, ahí empezó a parpadear. Ya podemos continuar acá nuevamente en el celular. Le damos continuar. Ahí dice buscando productos y automáticamente de una vez nos va a encontrar el modelo que está aquí al lado, que en este caso es la L1250. La seleccionamos, afirmamos que sí, esa es la que queremos conectarnos, es la impresora. Aquí vamos a continuar con los ajustes de la configuración Wi-Fi. Aquí le damos en siguiente, que vamos a seguir unos pasos. Listo, miren que la impresora se va a conectar a la misma red que está en el celular. No nos podemos conectar a otra red, se va a conectar a la misma que está conectada el celular. Por tanto, en mi caso, yo estoy conectado a la red inalámbrica familia Enríquez Grijalva. Entonces le doy que sí, me quiero conectar a esa red. Me dice que requiere una contraseña, le doy siguiente. Me dice que la contraseña por lo general está atrás del router, por ahí. Bueno, cada uno tiene que ya saber su contraseña de la red Wi-Fi donde estamos conectados, lógicamente. Entonces le damos siguiente. Recuerden que si no saben la contraseña tienen que preguntarla pues a la persona quien administra la red. Entonces confirmamos la contraseña, sí. Para escribirla aquí nos dice sobre las letras y todo eso, le damos en siguiente y aquí escribimos la contraseña. En mi caso la contraseña es Cristian y el número 10.000. Cristian, el nombre de mi hijo, y 10.000. Le damos a aceptar. Aquí nos
vuelve a preguntar la confirmación, le damos que sí, se quiere conectar a esa red. Entonces esperamos, dice que esto puede tardar aproximadamente unos 2 minutos. Esperamos, acá sigue parpadeando, va a llegar un momento en que se apaguen los dos LEDs y después quede encendido el LED de arriba, que es el de la red, y eso indica que ya queda configurado. Esperemos un momento más. Listo, miren que ahí ya se apagó. Ahora pasan unos segundos y ya se va a encender la luz LED de arriba. Eso ahí indica que ya se conectó con la red inalámbrica, pero sin embargo acá en el celular esperamos ese porcentaje que vaya subiendo y que pues ya nos confirme acá de que todo está listo. Esperamos un momento más. Listo, ahí nos dice que la configuración ya se hizo. Entonces aquí le damos en siguiente, esperamos un momento más y listo. Ya ingresamos a la aplicación y aquí nos indica cómo queremos que sea nuestra interfaz, que sea como la parte izquierda donde dice tarjetas o mosaicos, que es la parte derecha. Tarjetas es lo que utilizábamos anteriormente y mosaicos es lo que ahora usualmente está. Entonces yo le voy a dar usar mosaicos, que es lo nuevo. Entonces bueno, dice su versión de firmware es la más reciente. En este caso, si quieren la pueden actualizar si estuviese disponible, si no pues simplemente le dan a aceptar, como es mi caso, y ahí sí ya tenemos conexión con la impresora. Miren que en la parte izquierda superior hay 3 líneas. Aquí nos indica varias cosas sobre la aplicación, y si le damos en la impresora un toque, aquí nos va a dar varias opciones de la impresora, entre esas limpiezas de cabezales, test de inyectores, actualización del firmware y entre otras cosas que están por ahí. De todas maneras, bueno, le vamos a dar atrás y aquí es donde podemos hacer unas opciones adicionales, que son el de capturar con el celular, tomamos una foto y podemos imprimirla, que eso vendría a ser como un escaneo desde el celular. O sea, tomamos la foto, listo, es como si la escaneara y después la imprimimos, es como sacar una copia. O también podemos directamente imprimir. Aquí nos va a preguntar si queremos imprimir fotos o documentos. Fotos podemos imprimir en varios formatos, entre esos pues tenemos el JPG, BMP, GIF, TIFF y esos formatos pues que son de imágenes. Y en cuestión de documentos, que yo sepa hasta este momento solamente podemos imprimir archivos PDF. Word no se puede. Word, si abres, creo que intenta convertirlo a PDF para poderlo imprimir, pero por lo general lo mejor para imprimir documentos es ya tenerlos en PDF. Entonces vamos a hacer una prueba con un documento. Va a ser lo mismo que imágenes si quisiéramos imprimir una imagen. Entonces bueno, yo voy por acá, yo ya tengo un documento por ahí preparado. Por acá lo tengo en documentos, creo que sí, listo, que es del universo. Lo abro y aquí ya está el documento. Miren que tiene pues varias páginas. Entonces pues como no voy a imprimirlas todas, porque miren que son, abajo dice que son 57 páginas, entonces no voy a imprimir todo eso. Voy a imprimir por ejemplo esta, que tenemos la 4. Entonces le damos aquí donde dice carta, el tamaño, damos un toque ahí y aquí nos da otras opciones para imprimir. Entonces miren que primero que todo arriba tenemos la impresora en la que vamos a imprimir. Por aquí dice intervalo de impresión. Yo le voy a dar que únicamente quiero imprimir. Bajamos aquí la 4. La 4 y acá yo no sé si le puedo dar. No, tenemos que bajar con el toque. Ahí sería para imprimir solamente la 4. Le damos hecho en la parte de arriba. Si quieren pueden mover otras cositas por ahí, pero bueno, yo le voy a dejar que a color, abajo, tipo de papel normal, que carta, la resolución estándar y listo. Entonces miren que también en la parte inferior ahí me indica cuántas va a imprimir. En este caso tenemos una copia, si quieren le pueden cambiar a más. Entonces listo, ahí ya está configurado lo que yo necesito y le damos iniciar. Y ya, entonces esperamos que la impresora obtenga la orden. Listo, ahí está imprimiendo. Esperemos de que sea la número 4. Por acá está. Esta fue la que enviamos. Y listo, miren que sí es la imagen. Comparándola, aquí está. Entonces esa ha sido la manera de instalar la impresora con el router y que podamos imprimir desde el celular.
Recuerden que vamos a ver otros pasos adicionales por si de pronto no les funciona desde esta manera de configurar la impresora. Vamos a mirar después con el botón WPS, pero antes de eso vamos a mirar entonces también la configuración, o sea, para poder imprimir desde el computador, para los que quieran también ese paso. Después de ya haber hecho la configuración de la impresora con el router, entonces también les voy a indicar cómo instalarla acá en el computador. Para eso vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para mostrarles ese paso. Entonces lo que debemos hacer acá es, bueno, primero que todo abrir nuestro navegador y aquí en el buscador, acá arriba o acá, ahí como quieran, vamos a colocar controlador Epson L1250 o ya sea para la ET, la referencia para Europa, le damos Enter y aquí nos va a mostrar unos resultados. Tenemos que buscar el que diga aquí en esta parte epson.com. En este caso, como yo estoy en Colombia, me ofrecen primero que todo .co, también puede ser .mx, no importa. Ahí colocan la de su país o la que se asimile, no importa. En realidad el controlador lo podemos descargar de cualquiera de estas. No vayan a darles a otros resultados, por ejemplo, como este, otros resultados que están por acá. No, esto no. Bueno, esto sí, ¿no? Pero yo le voy a dar a la de arriba. Le doy en esta. Listo, ahí ya me cargó. Vamos a colocar el sistema operativo que tengamos. ¿Cómo sabemos qué sistema operativo tenemos? Vamos acá al menú inicio y le damos clic derecho. Le damos sistema y aquí ya nos indica que tenemos Windows 11. Por lo general Windows 11 es de 64 bits y Windows 10 si viene de 64 bits y de 32 bits. Entonces aquí lo va a decir. En mi caso, como yo tengo Windows 11, simplemente es Windows 11. Entonces cerramos aquí, le damos aquí Windows 11, acceder, listo, bajamos y aquí ya nos ofrece el instalador drivers y utilidades. Este no lo vamos a descargar, le vamos a dar en drivers acá y aquí vamos donde dice driver de impresora. En este momento esta es la versión 3.04.00. con el tiempo puede que suba esa versión, pero bueno, esta es, no hay ningún problema. Le damos aquí en descarga y en la parte de acá miren que ya se empezó a descargar. Esperamos a que se descargue. Eso ya depende de la conexión de internet, de cuánto se demore en descargar. Esperamos un momento. Listo, ya se descargó. Le damos aquí en abrir carpeta de descarga. Esperamos. Aquí ya se me abrió este y simplemente le damos doble clic, lo ejecutamos. Aquí ya podemos cerrar. Eso también podemos cerrar. Aquí se me abre el asistente de instalación. Vamos a desmarcar esta que dice actualizar el software automáticamente. Este es para actualizar el firmware. Si ustedes quieren lo pueden dejar, pero esto va a demorar. Entonces más bien lo desmarcamos para que continúe. Aquí nos dice que va a seleccionar la impresora por defecto cuando termine de instalarla. Por tanto, la dejamos marcada si queremos que ya quede predeterminada esta impresora. Aceptar. Le damos aquí el idioma español. Aquí nos dice que aceptemos el contrato de licencia, le damos en OK, esperamos un momento y ahí nos va a preguntar que cómo queremos instalar la impresora, si queremos instalarla por cable USB o por red. Si quieren instalarla por cable, este es el momento preciso para que ustedes conecten el cable USB y puedan elegir esta opción de acá, le dan a aceptar y automáticamente le instala. Pero como nosotros queremos instalarla por red, entonces vamos acá en opciones de búsqueda y marcamos esta de aquí. Esta la desmarcamos para que quede marcada esta y esta de acá. Le damos a aceptar, le damos nuevamente a aceptar y ya va a buscar la impresora, el puesto de la impresora. En este caso esta es la IP de mi impresora en este momento. La IP de ustedes puede cambiar, eso depende del administrador de la red, como lo haya puesto. De todas maneras me la encontró, aquí está el nombre. Entonces aquí le damos a aceptar y empieza a instalar dos programas, uno que es este que dice Epson NetPrint y el otro que es el controlador. Eso va a aparecer en la lista de programas, pero bueno, eso ya son cosas que en realidad no interesa saberlas mucho. Pero bueno, ya se está instalando, ya la encontró, esperamos unos segundos y listo. Aquí nos dice que ya la ha instalado, le damos a aceptar y listo, ahí ya queda instalada. Vamos a hacer una configuración adicional, entonces vamos por acá en inicio. Le damos en configuración, clic derecho acá y después en configuración. Vamos aquí donde dice dispositivos, vamos por acá, impresoras,
buscamos la impresora, por aquí está la 1250, le damos un clic ahí, después vamos por acá donde dice preferencias de impresión y yo le voy a cambiar aquí a carta porque por lo general donde yo vivo usualmente imprimimos en carta para que ya quede ahí elegida. Listo, carta, ya podemos cerrar aquí. Y para hacer la prueba, por acá tengo un documento que también lo descargué por ahí en internet, sobre los ángulos. Este es un documento que tiene 3 páginas, pero yo voy a imprimir la primera nomás. Y como estamos pues haciendo las pruebas, entonces ya tenemos aquí la otra hoja que imprimimos desde el móvil. Voy a colocar esta misma hoja por el otro lado porque, como les digo, estamos haciendo pruebas, entonces para no gastar más hojas coloco esa ahí y bueno, acá ya le doy control P, que quiere decir para imprimir, y aquí ya nos detecta la impresora, automáticamente ya tiene que estar configurado como carta porque ya lo hice así. Le damos a aceptar, páginas, colocamos simplemente la 1, copias 1, ya está todo listo. Y le damos imprimir, ensayamos a ver qué tal nos fue con esa conexión. Listo, se fue la impresión, esperamos que la impresora responda. Eso depende también de la condición de la red, cómo esté, ¿no? Si está el internet como lento, entonces acá se va a demorar un poco más, depende. Si imprimimos gráficos en color, se va a demorar más la impresión. Como imprimía negro, pues lógicamente que esto lo imprimió como pues rápido. Entonces ahí ya queda configurado el controlador en el computador para que imprimamos libremente desde el computador también. Entonces ya tenemos las dos cosas para conectar nuestra impresora. Ahora vamos a mirar otra alternativa de conexión de la impresora con nuestra red inalámbrica. Por si de pronto no tenemos en el momento un dispositivo móvil, de pronto que esté apagado o lo estén haciendo reparar, algo así, y no lo tengamos en el momento, pero si queremos instalarlo en el computador o queremos ya configurar la impresora con la red inalámbrica, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por aquí tenemos este router, en este caso es esta marca TP-Link. Puede ser Tenda, pueden ser Next, hay muchas marcas que hay en el mercado y cada una pues tiene su manera física de conexión. Vamos al router y vamos a buscar un botón. Yo les voy a indicar por acá. Les voy a indicar por aquí. Aquí tenemos un botoncito que dice WPS y también dice Reset. Ese botón es para hacer la configuración de la red inalámbrica. Pero aquí como nos dice WPS y Reset, eso indica que si lo tenemos presionado por más de 5 segundos, hay la posibilidad de que reseteemos la configuración del router. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si lo presionamos una vez, aplicamos ese botón WPS para una conexión. Miren que en este momento está simplemente así. Eso quiere decir de que está encendido, está funcionando normalmente. Pero cuando nosotros lo presionamos, este va a empezar a parpadear y a buscar un dispositivo inalámbrico que también esté habilitándose en el WPS. Y entonces, por tanto, vamos acá a la impresora y aquí tenemos presionada el botón de Wi-Fi, lo tenemos ahí presionado, y cuando esto empiece a iluminarse, eso indica que este también ya va a empezar a buscar. Miren que acá está parpadeando constantemente. Esperamos un momento que se enlacen los dos, que se conecte la impresora con el router. Esperamos un momento, seguimos esperando, ahí todavía está parpadeando. Y listo, miren que acá la impresora ya quedó el LED de arriba encendido fijo y eso indica que ya tiene una conexión inalámbrica. Ese proceso podría haber demorado hasta 2 minutos para que lo tengan en cuenta. Y pues aquí bueno, sigue parpadeando, aquí no hay ningún problema. Esto ya va a dejar de parpadear y pues por ahora bueno, lo vamos, sí, dejémoslo ahí nomás por ahora para que lo miren, pero acá ya tenemos lista la conexión. Ahora sí, ya podemos ejecutar la instalación acá en el computador así como lo vimos anteriormente. Es lo mismo, descargamos el controlador, lo ejecutamos, aceptamos todos los contratos de licencia, todo siguiente, y en el momento de la búsqueda de la red nuevamente llenamos las casillas que miramos al principio y ya vamos a conectar y simplemente imprimimos. Esa es la manera del computador. Y si ya después adquirimos el dispositivo móvil que de pronto, como les digo, pudo haber estado descargado, lo pudieron haber tenido en reparación y ya lo tenemos, entonces pues ya descargamos la aplicación
como ya miraron en el principio, y simplemente lo que tenemos es que buscar la impresora y pues lo vamos a mirar haciendo acá la captura de pantalla en el móvil. Entonces abrimos la aplicación, como les comento, la descargan como hicimos al principio, y como ya va a estar la impresora dentro de la red, entonces puede que acá cuando diga buscando productos automáticamente la encuentre. Vamos a esperar a ver si la encuentra en este momento. Y miren que listo, ahí ya la encontró automáticamente. Y si de pronto les aparece la impresora, como yo ya la tenía instalada acá, le aparece, simplemente le dan un toque ahí y listo. Si no hay conexión, puede que en la parte de arriba, ahí donde está la impresora, se ponga como tenue, y eso indica que no hay conexión con la impresora. Pero cuando el color de esa impresora está bien, eso indica que sí tenemos conexión. Entonces esa es la manera de conectar la segunda opción, para que podamos imprimir desde el móvil o desde el computador, pues ya con la configuración del botón WPS. Ahora vamos con la configuración de Wi-Fi Direct. El Wi-Fi Direct es una red que crea la impresora para nosotros poder conectarnos con la impresora y poder imprimir. Se pueden conectar hasta 8 dispositivos móviles en este caso, o computadores lógicamente, ¿no? Pues conexiones inalámbricas. Esto nos sirve para cuando no tenemos router, no tenemos internet y sin embargo queremos imprimir inalámbricamente, ya sea desde un computador o un celular o una tablet. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a presionar el botón de Wi-Fi y el botón de información de red al mismo tiempo. Lo vamos a hacer. Y listo, esto va a empezar nuevamente a parpadear hasta que se quede encendido el LED de la parte de abajo, del icono de abajo. Listo, miren, ahí ya quedó encendido. Eso indica que la impresora ya ha creado la configuración inalámbrica. Ahora tenemos que conectarnos a la impresora en esa red inalámbrica para que podamos imprimir en ella, ya sea con el controlador en Windows o con la aplicación de Epson Smart Panel. Entonces el paso siguiente es imprimir la hoja de estado de red, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos que tener presionado el botón de información de la red hasta que se imprima un documento, porque si nosotros lo presionamos nos va a imprimir la información de red inalámbrica, pero si queremos la información del Wi-Fi Direct tenemos que tenerlo presionado de la siguiente manera. Ahí lo tenemos presionado, esperamos todavía un momento más, no tienen que soltarlo porque si lo sueltan va a imprimir otro informe distinto. Listo, apenas ya dio la orden, ese es el verdadero informe que necesitamos. Recuérdenlo muy bien, porque en un video pasado que hice sobre esta parte, muchas personas cometieron el error de presionar y no les salía toda la información. Entonces se debe hacer como lo hice, ¿no? Teniéndolo presionado hasta que jale la hoja. Esperamos un momento. Ahí va a imprimir otra hoja, esperemos que la imprima, aunque la segunda hoja no es tan necesaria. Ahí va a imprimir otra hoja, es la tercera hoja, esperemos. Listo, ya nos imprimió las 3 hojas, pero la que importa es la primera. Incluso cuando imprima la primera, podemos cancelar para que no imprima las otras 2, porque la que nos interesa es la primera. Entonces vamos a mirar por acá y miramos en la parte donde dice SSID y aquí nos muestra cómo se llama la red de la impresora en este momento, que es Direct D2 Epson y aquí nos da la contraseña, dice password y aquí está 05463503. Esa es la contraseña. Entonces tenemos que buscar esa red y colocar esa contraseña para conectarnos a esa red, y ya estando conectados volvemos a ejecutar el proceso de la instalación del controlador, ya sea en el computador o desde la aplicación de Epson Smart Panel. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces lo vamos a hacer desde el celular. Simplemente, como les digo, buscamos aquí la red. Aquí está mi red que dice Familia Enríquez Grijalva. No me voy a conectar a esa red, pero sin embargo, si estuviera conectado, pues tenemos que darle desconectar, olvidar esta red. Y miren que en la parte de arriba ya me indicó el nombre de la red de la impresora. Entonces le damos ahí conectar. Verificamos acá la contraseña que me dice que es 05463503.
Le damos conectar, entonces se va a conectar a esa red. Esperemos un momento. Y listo, bueno, ahí está conectado. Hay la posibilidad de que les dé un mensaje de que esa red, miren, ahí arriba dice que pues que no tiene internet, que si queremos permanecer conectados o no. Yo le digo que sí, porque sí necesito estar conectado a esa red, pero no voy a tener internet en este momento. Ahí dice que no se puede acceder. Pero bueno, ya estoy dentro de la red de la impresora, por tanto aquí ya esto lo minimizamos. Vamos a buscar nuestra aplicación de Epson Smart Panel y como estamos conectados ahí a la red, entonces lógicamente que nos vamos a encontrar con la impresora. La elegimos, ahí dice que ya está listo, le damos a aceptar y bueno, aquí nos dice que falló con el servidor, es porque no hay internet, no es porque no se haya podido conectar con la impresora. Miren que cambió el icono, no sé por qué, pero de igual manera sí podemos imprimir. Entonces por ejemplo le damos aquí y ahí miren que nos aparece L1250, aparecen varias opciones, entre esas ya saben, la limpieza de cabezales, test de inyectores y entre otras opciones. Yo creo que por acá en más ajustes podemos incluso cambiar esa contraseña, no sé si es ahí, pero sí lo podemos hacer, de cambiar esa contraseña de Wi-Fi Direct, incluso el nombre de esa red. Pero esa es la manera de conectarnos por Wi-Fi Direct. Entonces, por ejemplo, ahí ya podemos imprimir como miramos al principio del video. Y lo mismo vamos a hacer con el computador, que ya lo tenemos, bueno, por acá encendido. Entonces aquí ya tenemos nuevamente la hoja. Vamos acá donde buscamos las redes, le damos un clic ahí. Aquí me indica la de Familia Enríquez Grijalva, que es mi red, pero entonces esperamos un momento más que nos aparezcan las otras redes disponibles hasta que aparezca la de la impresora. Si gustan, yo creo que pueden deshabilitar un momento el adaptador de red inalámbrico por si de pronto no aparece. Lo volvemos a activar y miren que ya apareció aquí. Le damos aquí, no le voy a dar que se conecte automáticamente porque yo la verdad necesito conectarme de acá con internet, pero esto como lo estoy haciendo con una prueba, lo hacemos así, le damos conectar. Me va a pedir la contraseña que como ya les había dicho la tenemos por acá, que es 05 46 35 03 y listo, le damos en siguiente, esperamos que se conecte. Si de pronto dice que no se puede conectar, volvemos a intentar hasta que se conecte, sino que ahí también está intentando conectarse a internet, por eso se demora, pero esperamos un momento más hasta que ya aparezca la red conectada. No demos un clic por acá afuera porque se puede cancelar el proceso que estamos haciendo, entonces esperamos un momento. Listo, ahí ya se conectó, me dice sin internet, como les digo, se demoró porque él también detecta el internet. Ya estamos conectados aquí, aunque acá parece que no, pero ahí ya estamos conectados. Como les comentaba, tenemos que instalar el controlador, ya teníamos que haber descargado los archivos anteriormente con internet porque ahorita ya no tenemos internet. Y nuevamente pues corremos los instaladores y como estamos dentro de la misma red de la impresora, entonces lógicamente que nos va a encontrar como ya miramos al principio. Para los que quieran pues vayan a esa parte de ese capítulo donde indico cómo instalar el controlador de manera inalámbrica en el computador ya estando dentro de la red. Y ahí ya podemos imprimir pues lógicamente cualquier documento como ya miramos al principio. Ahora les voy a explicar cómo hacer para borrar la configuración de las redes que tenga en el momento. Esto nos sirve por si de pronto tenemos la impresora conectada con un router y queremos configurarla con otro router en otra casa o en la misma casa y pues ya tenemos esa configuración ahí, entonces necesitamos borrarla para nuevamente conectarnos ya sea por Wi-Fi o por Wi-Fi Direct. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos habilitadas las dos opciones, Wi-Fi y Wi-Fi Direct. Este proceso borra las dos configuraciones, no solamente Wi-Fi, no solamente Wi-Fi Direct, borra las dos al mismo tiempo. Entonces, para borrar esa configuración, lo que tenemos que hacer es, primero que todo, apagar la impresora. Esperamos que se apague. Listo, ahí ya se apagó. Entonces, para borrar la configuración, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos presionado el botón de información de red y estando presionado ese, presionamos el otro hasta que se encienda, van a parpadear estas dos y soltamos. Esperamos un momento que inicie la impresora y al final ya se van a quedar apagados estos LEDs porque recuerden que estaban encendidos, tenían una configuración cada uno. Wi-Fi Direct ya estaba teniendo una configuración y la red Wi-Fi también ya tenía otra configuración con un router.
entonces estaban habilitadas las dos, por eso estaban encendidos los dos LEDs. Entonces, como yo ya borré, ahora se va a iniciar y se van a apagar esos dos LEDs. Esperemos un momento. Y listo, miren, ahí ya se inició la impresora, los dos LEDs quedaron apagados y ahora sí nuevamente está lista para volverse a conectar, ya sea por Wi-Fi Direct o Wi-Fi como los pasos que miramos al principio del video. Ahora vamos con unas preguntas y respuestas que se me ocurrieron en el momento de hacer este video, y también ya había hecho un video parecido a este y por tanto me habían preguntado este tipo de cosas. Entonces, primero, que si este procedimiento lo podemos hacer con cualquier impresora Epson. En realidad con cualquier impresora Epson, pero que tenga Wi-Fi. Incluso no perdemos nada con intentar hacerlo desde el dispositivo móvil o algo así. Podemos intentar, porque no estoy muy seguro si en los modelos muy antiguos se pueda ejecutar el proceso con la aplicación de Epson Smart Panel, porque en ese tiempo no existía esta aplicación. Había otra aplicación, pero bueno, ahora tocaría de intentar a ver si lo pueden hacer. Pero las impresoras que no tienen Wi-Fi, pues definitivamente no se puede. Otra pregunta, ¿podemos conectar las impresoras Epson por cable USB al teléfono, al dispositivo móvil? Y les comento que sí se puede. Hace un tiempo hice un video sobre eso, por aquí les dejo una tarjeta que los conduce a ese video por si de pronto lo quieren mirar, por si de pronto la impresora no tiene Wi-Fi y tienen un celular y quieren imprimir algo pero no tienen computador, entonces pues lo pueden conectar con una aplicación. Bueno, ahí están todas las instrucciones de hacerlo. Otra pregunta que me hicieron anteriormente en este tipo de videos es de que si podemos tener habilitada la configuración Wi-Fi y también Wi-Fi Direct. Entonces, como se pudieron dar cuenta a lo último, cuando ya íbamos a resetear la configuración de la red, se pudieron dar cuenta de que sí teníamos las dos configuraciones al mismo tiempo. Podemos tener conexión a internet, ahí una red, imprimir desde ahí, y también podemos tener Wi-Fi Direct habilitado. Entonces ahí, como quieran utilizarse, recuerden que se recomienda pues utilizar la conexión Wi-Fi, porque pues en ese momento también tenemos conexión a internet, mientras que con Wi-Fi Direct no tenemos conexión a internet. Otra pregunta, ¿qué pasa si no funcionan estos procedimientos que vimos? Pues estos son los procedimientos estándar, debería funcionar sí o sí si todo funciona bien. Si no funciona, hay la posibilidad que hayan varios problemas, es decir, que de pronto estemos muy lejos de la impresora, muy lejos del router, que haya muros, que de pronto tengamos un problema con el dispositivo móvil, el celular, que de pronto también en cuestión del computador, que nos hayamos equivocado de controlador, que tengamos problemas con el sistema operativo y entre otras cosas como esas. O sea, todo debería funcionar normalmente si todo está bien. Si no funciona es que estamos haciendo un paso mal o hay algún problema con el dispositivo móvil o con el computador o incluso con la impresora. A veces de pronto la conexión a internet, cuando queremos conectarnos por Wi-Fi, está como lento, como limitado, tenemos problemas por ahí y siempre las impresiones se demoran bastante. Por tanto, siempre yo recomiendo que las impresiones se deben hacer por cable USB, no hay de otra. Por Wi-Fi se puede si tenemos una conexión estable y no habría ningún problema. Entonces hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que les haya ido bien, que sí hayan podido conectar su impresora de todos los modos que miramos, y si es así pues ya sabes que lo puedes indicar con un me gusta, y si te gusta este tipo de contenido pues también te puedes suscribir a este canal porque vamos a seguir subiendo estos videos durante pues mucho tiempo. Y me gustaría que me comentes cómo te fue con este procedimiento, lo lograste a la primera, tuviste inconvenientes, tuviste que de pronto repetir varias veces a tal procedimiento, bueno, cualquiera de esas. Entonces, bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.